Capítulo 25. Daumat al-Jandal otra vez. Después del episodio de Daumat al-Jandal, Khalid regresó a Hira, cuyos habitantes le recibieron con cánticos y regocijo, y oyó que uno de ellos le decía a su compañero: «Ven con nosotros, pues este es un día en el que el mal es feliz». Daumat al-Jandal era una de las grandes ciudades de Arabia, famosa por su popular y rico mercado. Era también un importante centro de comunicaciones, un punto de encuentro de las rutas de Arabia Central, Irak y Siria. En la sección 1 de este libro hemos descrito cómo Khalid llegó a Daumat al-Jandal durante la expedición del profeta, Dios le bendiga y guarde, a Tabuk, y capturó a Uqaydar ibn Abdul Malik, el señor de la plaza fuerte. Uqaydar entonces se había sometido y jurado lealtad al profeta, pero después de las operaciones de Amr ibn Alas y Surabbil ibn Hassana en la campaña de la apostasía, rompió su juramento y decidió no tener nada que ver con Medina. Ahora gobernaba sobre un principado de cristianos y paganos. Al tiempo que Khalid salía de Yamama para emprender la invasión de Irak, Abu Bakr envió a Yad ibn Ghanam a conquistar Daumat al-Jandal y someter de nuevo a las tribus del norte. El califa probablemente planeaba enviar a Yad a Irak para reforzar a Khalid una vez hubiese terminado su misión. Yad llegó a Daumat al-Jandal y la encontró fuertemente defendida por los Banu Kalb, una numerosa tribu de árabes cristianos que habitaba esta región y el borde oriental de Siria. Desplegó sus tropas frente a la fachada sur de la fortaleza, pero la situación que se creó a continuación fue del todo absurda desde el punto de vista militar. Los árabes cristianos se consideraban bajo asedio, pero los accesos en el lado norte de la fortaleza estaban abiertos. Los musulmanes, empeñados en su ataque a la fortaleza, estaban tan entreverados en la liza que no podían romper el contacto. Según los historiadores antiguos, ambos contrincantes estaban asediados. Las operaciones consistían principalmente en descargas de flechas y salidas de la guarnición del fuerte, que eran siempre rechazadas por los musulmanes. Este estado de cosas se prolongó varias semanas, hasta que ambas partes se sentían igualmente cansadas y vejadas por este impasse. Entonces, un día un oficial musulmán le dijo a Yad: «En ciertos casos, la sabiduría es mejor que un gran ejército. Pide ayuda a Khalid». Yad estuvo de acuerdo. Escribió a Khalid explicándole la situación en Daumat al-Jandal y pidiéndole ayuda. Su mensaje le llegó a Khalid cuando estaba a punto de partir de Ain al-Tamr en dirección a Hira. Khalid no tardó mucho en tomar una decisión. La situación en el frente iraquí era estable y contaba con hábiles lugartenientes capaces de vérselas con los persas en caso de que estos decidieran lanzar una contraofensiva desde Tesifonte. Envió una carta a Kakka en Hira, nombrándole su comisionado y comandante del frente en su ausencia. Dejó una guarnición en Ain al-Tamr y con un ejército de unos 6.000 hombres partió de allí al día siguiente para reunirse con Yad. Adelantándose a él, el correo de Yad salió rápidamente llevando la carta de Khalid, que contenía solo los siguientes versos: «Espera un poco, que los caballos llegan al galope. Sobre sus lomos, leones blandiendo espadas bruñidas, regimientos seguidos de regimientos». El movimiento de Khalid fue detectado por los defensores de Daumat al-Jandal bastantes días antes de su llegada, y cundió la alarma en la fortaleza. Con sus efectivos actuales podían mantener a raya a las tropas musulmanas al mando de Yad, pero no tendrían nada que hacer si el ejército de Khalid se enfrentaba también contra ellos. En su desesperación enviaron rápidamente correos a las tribus vecinas. Las tribus de árabes cristianos respondieron con entusiasmo a la llamada de auxilio y los contingentes de varios clanes de los Ghassan y los Kalb se unieron a los defensores de la plaza, y muchos de ellos
tuvieron que acampar bajo las murallas de la ciudadela por falta de espacio disponible en su interior. Esto puso a Yad en una posición delicada y rezó por la pronta llegada de Jalid. Las tropas de los árabes cristianos estaban comandadas por dos grandes jefes, Yudí bin Rabi'a y Uqaydar. El único jefe que tenía experiencia personal de enfrentarse a Jalid era Uqaydar, y este hombre se había sentido inquieto desde que supo del avance de Jalid desde Ain Antar. Cuando los clanes se reunieron en Daumat al-Jandal, Uqaydar convocó una reunión de jefes tribales. Sé de Jalid más que ningún otro. Dijo, no hay hombre con más suerte que él. Nadie le iguala en la guerra. No hay quien se enfrente a Jalid, ya sea fuerte o débil, que no salga derrotado. Aceptad mi consejo y haced las paces con él. Pero ellos despreciaron su consejo y decidieron enfrentarse a Jalid. Uqaydar, sin embargo, estaba completamente descorazonado. No se sentía capaz de pasar por otro encuentro con la espada de Dios, y una noche salió sigilosamente de la ciudadela y tomó la carretera de Jordania. Pero era demasiado tarde. El ejército de Jalid acababa de llegar y una de sus patrullas montadas, al mando de Asin ibn Amr, interceptó y capturó al jefe fugitivo. De nuevo Uqaydar se veía frente a Jalid. Tenía la esperanza de que los recuerdos del final pacífico de su último encuentro encendieran una chispa de amabilidad en el corazón de Jalid, pero se equivocaba. En la mente de Jalid, la situación no podía ser más clara. Uqaydar había violado su juramento de fidelidad y era un rebelde. Jalid ordenó su ejecución y la sentencia se cumplió sin demora. Ese fue el fin de Uqaydar ibn Abdul Malik, príncipe de Kinda y señor de Daumat al-Jandal. Al día siguiente Jalid puso a Yad bajo su mando e integró a sus fuerzas dentro de su ejército. Desplegó a los hombres de Ayad en el sur de la fortaleza para bloquear la ruta hacia Arabia. Posicionó parte de su ejército de Irak en el este, el norte y el oeste de la fortaleza, cerrando así las rutas hacia Irak y Jordania. Mantuvo al resto en la retaguardia como reserva. Jalid observó que por el momento la plaza estaba fuertemente defendida y que tratar de asaltarla en su actual estado comportaría graves pérdidas. Por tanto, decidió esperar, confiando en que los defensores, cansados del asedio, saldrían a enfrentarse a él a campo abierto. Entonces les infligiría el máximo castigo y luego asaltaría la fortaleza una vez que la guarnición hubiese sido debilitada. Por consiguiente, mantuvo a sus tropas a cierta distancia de la ciudadela. Ausente Uqaydar, la totalidad del ejército de árabes cristianos estaba ahora comandada por Yudí ibn Rabi'a. Este esperó que los musulmanes hicieran el primer movimiento, pero los musulmanes seguían inactivos. Pasado un tiempo, Yudí vio que los sitiadores no intentaban acercarse a la fortaleza y se volvió impaciente por enfrentarse a Jalid. Ordenó entonces dos salidas. Un grupo atacaría a Yad en la ruta de Arabia, mientras que el otro, un grupo numeroso formado por su propio clan, los Wadiyah, y comandado por él mismo, atacarían el campamento de Jalid en el norte. Ayad consiguió rechazar a los árabes que salieron a atacarle. Dejando muchos muertos a sus espaldas, los enemigos regresaron rápidamente a la fortaleza y cerraron las puertas. Este grupo tuvo suerte. Solo había tenido que enfrentarse a un general inexperto como Ayad ibn Ghanam y hombres que no eran del calibre de los avezados veteranos de Jalid. El grupo más grande, el clan de Wadiyah, comandado directamente por Yudí, salió al mismo tiempo que el grupo que se enfrentó a Ayad y se dirigió hacia Jalid, que estaba alejado de la fortaleza y había desplegado su ejército para el combate. Al no observar ningún movimiento por parte de Jalid, Yudí se envalentonó. Formó a su clan para la batalla y fue al encuentro de Jalid. Los dos adversarios se encontraban ahora muy cerca, y Yudí se imaginó que podría sacar a los musulmanes renqueando del campo de batalla. Entonces, de repente,
Jalid atacó a Yudi con tremenda violencia y rapidez. Los árabes se vieron sacudidos por un violento huracán. En pocos minutos se habían derrumbado como una casa de naipes. Yudi fue capturado junto con cientos de sus paisanos, mientras que el resto, perdida toda cohesión y orden, huían presa del pánico en dirección a la fortaleza. Los musulmanes no solo les perseguían, iban con ellos, entre ellos, por todas partes. Si el primero en llegar a la puerta de la fortaleza fue un árabe cristiano, el segundo era un musulmán. Los árabes que estaban en las murallas vieron una horda que se abalanzaba hacia la puerta, de la cual al menos la mitad eran musulmanes. Cerraron las puertas en la cara de sus camaradas, y el clan de Wadiyah, que había salido con Yudi, se quedó fuera. Cientos fueron hechos prisioneros por los musulmanes. El resto perecieron, algunos en la corta y violenta contienda, y el resto en la persecución hacia la puerta y en sus inmediaciones. Con amargura recordaban ahora el consejo de Uqaydar. Así era en verdad Jalid, pero ya era demasiado tarde. La primera parte del plan de Jalid se había cumplido. A continuación, llevó a su ejército junto a las murallas para hacer ver a los defensores que no tenían posibilidad de escapar. Y luego invitó a la guarnición a rendirse, pero la guarnición rechazó la invitación. Jalid hizo que Yudi y sus paisanos cautivos fueran paseados cerca de la fortaleza para que todos los vieran. Luego, ante los horrorizados ojos de los defensores, Yudi y los prisioneros fueron decapitados. Esto, sin embargo, en lugar de quebrar el espíritu de los defensores de Daumat al-Yandal, que era lo que Jalid pretendía, reforzó su determinación de luchar hasta el final. El asedio continuó aún varios días. Entonces, un día Jalid lanzó un feroz asalto contra la fortaleza. Los defensores resistieron lo que pudieron, pero no tenían nada que hacer frente a las soberbias tropas de Jalid, forjadas en la batalla. La mayoría de la guarnición fue masacrada, pero las mujeres, los niños y muchos jóvenes fueron hechos prisioneros. Esto ocurrió hacia la última semana de agosto del 633, mediados de Yumada al-Akhir del 12º año de la Égira. Jalid siempre se había sentido atraído por las mujeres hermosas y parece haber sentido cierta predilección por las de las familias de los jefes que había combatido. Compró a la preciosa hija de Yudi y la mantuvo como su esclava. Jalid pasó los siguientes días resolviendo los asuntos de Daumat al-Yandal. Después partió hacia Hira, llevándose con él a Yad como general subordinado. A su regreso, se encontró la situación en Irak algo alterada y con los persas de nuevo en pie de guerra.